televisión pública. Estamos lunes 11 de marzo, comenzando una nueva semana con muchísima energía positiva para ustedes. Como siempre, invitándolos a participar de este su espacio a través de nuestras líneas telefónicas, el 3970-822, 3970-813 o a través de nuestro Facebook Lo Público. El tema que trataremos el día de hoy es la eliminación de la central de riesgos. ¿Cuáles son sus beneficios? ¿Cómo está el proceso? Así que tiene todo este tiempo para que se pueda comunicar con nosotros y nos diga cuáles son sus preguntas, sus inquietudes. Para que conozca un poco más al respecto, Carolina Chávez nos ha preparado una nota. Con la derogatoria a la Ley de Buros de Información Crediticia, se elimina la central de riesgos y la calificación para las personas que solicitaron créditos con bancos y casas comerciales. Los buros de información crediticia existirán en el país solo hasta octubre de este año, y esa información constará en un solo sitio virtual administrado por la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos. ¿Qué es lo que dice esa ley? Que ya no habrá la central de riesgo en la superintendencia de bancos y seguros, ya no habrá el tema de los buros privados de crédito, y que en ese año podrán seguir subsistiendo los buros de créditos, dice, con las mismas regulaciones que tenían antes de la ley y con las nuevas que la Junta Bancaria adopte para esta transición. Las entidades financieras y casas comerciales que deseen acceder a los datos de personas y empresas deben acudir al sitio web www.datoseguro.gov.es. Allí encontrarán información oficial y consolidada sobre sus posibles clientes. La central de riesgo ha hecho que mucha gente quiebre, porque a pesar de haber pagado sus deudas seguían manteniéndose en forma ilegal, en forma inconstitucional en este registro que no permitía que sean sujetos de crédito para nada. De acuerdo con la normativa aprobada en octubre del 2012, las deudas menores a $44 no aparecerán en el perfil financiero con el que bancos y casas comerciales evaluarán la entrega de créditos. Hay quienes consideran que esto puede representar una desventaja en tiempo y seguridad cuando una sola plataforma albergará datos que no solo son financieros. El banco se va a tomar su tiempo en verificar que esa información que le entrega el cliente sea veraz. Por lo tanto, ¿quién va a ser el perjudicado? El perjudicado de esto va a ser el ciudadano ecuatoriano. Si usted tiene un solo registro oficial, puede ser manipulado con intereses políticos o de cualquier otra índole. Yo siempre prefiero que haya la posibilidad de constatar y de contrastar, que eso permite que usted sepa que sus datos están siendo bien manejados. La desaparición de la central de riesgos no implica la desaparición de sus deudas. Si su haber tiene un vencimiento superior a 6 meses, se abrirá el camino para que pague primero el capital y luego los intereses, pero su compromiso debe cumplirse. Para Lo Público, Carolina Chávez Gatti. Regresamos justamente tratando este tema tan importante que es de muchísimo interés de todos los ecuatorianos. Tengo aquí ya a mi lado en estudio la abogada Ligia Cobo. Ella es intendenta general de la Superintendencia de Bancos y Seguros. Bienvenida a Lo Público. Muchas gracias. Abogada, comencemos. ¿Qué significa el hecho de que se elimine la central de riesgo? Sí, bien, muy buenos días a todos los televidentes. El hecho de la eliminación a partir de diciembre del 2012 de la central de riesgos no es otra cosa que la creación de una nueva central de datos crediticios a través de un ente público, que en este caso es la DINARDAT. Antes se establecía que toda la información crediticia debía estar en una central denominada Central de Riesgos y era administrada por la Superintendencia de Bancos y Seguros. En la actualidad se estableció a través de la ley que derogó a los buros de créditos que toda esta información crediticia deberá ser transmitida a la Dirección de Datos Públicos. Actualmente lo que se está realizando es una etapa de transición, como bien escuchábamos anteriormente, el señor superintendente mencionó los mecanismos que se están implementando y de hecho también mencionaba que por una etapa subsisten los buros de créditos todavía, porque hay información que debe ser transmitida a la DINARDAP. Estamos a puertas de firmar ya un convenio entre la DINARDAP, Superintendencia de Bancos, a efectos de dejar, digamos, el marco jurídico que habilita a que toda la información quede formalmente transmitida. Pero esto no quiere decir que no anteriormente hayamos estado en un proceso de transición. Hemos venido trasladando y transmitiendo todos los datos de la central de riesgos para que la DINARDAT pueda realizar sus procesos internos y actualmente, luego de que ya esté firmado el convenio, toda la información que se trasladaba a la central de riesgos, las instituciones financieras trasladan a la DINARDAP. No es que con esto no va a existir información crediticia. No existe.
Por supuesto, simplemente que hay una institución pública que es quien tiene que administrar esos datos. Y creo que eso también es muy importante, que exista un ente público que a su vez maneje toda esta información. Se piensa que hay beneficios para los ciudadanos. ¿Cuáles son los efectos que va a haber para la economía? No sé si va a existir una reactivación. ¿Cómo nos beneficia a nosotros del momento que ya no hay una central de riesgos? También para saber bajo qué parámetros va a funcionar. Bueno, con los buros de crédito, si bien es cierto, existía central de riesgos y existía una ley para los buros de créditos que nos permitía tener el marco jurídico adecuado para la transmisión y procesamiento de la información. Hoy en día la información va a ser de igual manera, va a ser transparente, pero a través de otra institución. Continuará, y la ley ha previsto que sea el funcionario o sea el ciudadano el que autorice para que estos datos puedan ser transmitidos a las instituciones financieras o a cualquier ente. Recordemos también que la DINARDAP viene administrando otra información de registros de la propiedad o mercantiles, y hoy con esta información aglutinaría toda la información que poseemos como ciudadanos. En una sola plataforma toda la información. Exactamente, y eso es muy importante, ¿no? Porque existe la seguridad además de un ente público que está respaldando esa información, y creo que eso ya de sí habla muy bien por sí solo. Es importante también saber, mucha gente se pregunta qué es lo que sucede con los garantes. Se tiene la idea de que los garantes también están dentro de las centrales de riesgo. ¿Es una idea errónea o es así? Bueno, Superintendencia de Bancos desde algún tiempo atrás ya emitió alguna normativa en el sentido de que la información, y recordemos que fue un pedido también del presidente de la República, justamente en que los datos que debemos tener en la central de riesgos es de los titulares. Si yo soy garante en un crédito, pero soy titular en otro, mi información va a estar pero como titular, ¿no? Entonces, porque existían muchas quejas de la ciudadanía que por yo ser garante, pero el deudor principal no pagaba su deuda, el garante ya estaba vetado en el sector. Entonces, esas situaciones se eliminó. También Superintendencia trabajó el año pasado, desde hace 2 años, en información hacia todo el sector financiero, en el sentido de que no puede ser solo la información que estaba en la central de riesgos la única que tenía que primar para obtener un crédito, ¿no? Porque existía tal vez no toda la información clara y transparente. Se dio reglas claras, precisas a todo el sector financiero, que la información que constaba en los buros de crédito es una de los antecedentes para analizar un sujeto de crédito, pero no el único, y tampoco es vinculante, porque todo eso existía quejas en el sector, ¿no? Entonces se fue trabajando para ir de alguna manera educando al mercado, y que todo el sector financiero, todos los bancos, financieras, sepan, porque ya es una normativa que estaba desde hace mucho tiempo atrás, pero que la apliquen adecuadamente en beneficio de todos los ciudadanos. Un poco tal vez en el segundo bloque el representante de la DINARDAP nos pueda comentar un poquito cómo van ya en normativa posterior que les toque a ellos emitir a seguir manteniendo este tipo de información. ¿Qué sucede en cuanto a los créditos del BIES? ¿Van a tener alguna interconexión con esta plataforma? Nosotros vamos a tener que dar la autorización para que pueda el BIES también ingresar a nuestro historial. Bueno, la información es obligatoria para todas las instituciones del sector financiero. No existe, digamos, una discriminación si solo son privadas o públicas. Entonces, de hecho, el BIES ha venido ya transmitiendo cierta información a Superintendencia, y esa base de datos con esa información del BIES ha sido transmitida a la DINARDAP. Todos los ciudadanos, sea cual sea la institución financiera, tenemos que autorizar para que se puedan transmitir nuestros datos. O sea, ahí es todas las instituciones del sector financiero del país. Perfecto, nos tenemos que ir a un corte, y como siempre invitándolos a participar para que ustedes puedan preguntar, opinar al respecto de este tema. Ponemos a su disposición el 3970-822, 3970-813. Regresamos enseguida. Jorge Luis Zambrano González, alias Arrasquiña. César Bemar Bernaza Quiñones, alias César. Llama al 1-800 delito. Continúa denunciando a los más buscados y contribuye a combatir la inseguridad. Recompensa desde $50,000 hasta $100,000. Se guardará absoluta confidencialidad.
Hay más madres siendo niñas de las que te puedes imaginar. Esta es una realidad que debemos cambiar. Habla serio. Sexualidad sin misterios. Avanzamos, patria. Bueno, continuamos con este tema. Tenemos una llamada telefónica de Francisco Estrella desde Pusiquí. Francisco, muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo está, Francisco? Buenos días. La consulta era para la señora especialista. En el asunto de las tarjetas de crédito, uno quiere acercarse al banco a refinanciar, pero el asunto es que le hacen un préstamo sobre la totalidad de la deuda de la tarjeta de crédito y a la larga se termina haciendo intereses sobre toda la deuda que uno adquirió con la tarjeta de crédito. La consulta es la siguiente: si uno puede acercarse al banco y arreglarlo de esta manera, pago el capital y sobre el interés que se ha generado el no pago de la tarjeta de crédito, ¿puede haber una forma de pagar eso? O sea, pero que sin que sea... Sin pagar interés sobre interés. Perfecto, muchísimas gracias por su pregunta. Sí, muy bien. Está prohibido por la ley cobrar intereses sobre intereses, ¿no? Eso se denomina anatocismo. Y sí sería importante que la ciudadanía, como hemos repetido en otros espacios, acudan a la Superintendencia de Bancos y Seguros, nos hagan conocer de estas prácticas a efectos de nosotros intervenir de manera inmediata. Está prohibido, sancionado por la ley estas prácticas, y nos gustaría conocer de qué institución financiera se trata, a efectos de poder dar una solución oportuna a toda la ciudadanía. Listo, muchísimas gracias. Ahora sí quiero presentar, aquí tenemos a William Saud, él es director nacional de Registro de Datos Públicos. Bienvenido. Hola, buenos días. Quería que nos comente cómo se encuentra el proceso de migración de la información y cuál va a ser su participación dentro de este importante cambio que existe, ¿no? Bueno, en este momento nosotros ya nos encontramos trabajando en dar ese cumplimiento a los ciudadanos respecto a que ya pasa a ser un dato de acceso al ciudadano. Es un dato de información que el ciudadano ya no es ajeno, que puede acceder en cualquier momento a través de los servicios que genera la Dirección Nacional de Datos Públicos. Debidamente protegido, debidamente controlado su acceso, pero el ciudadano ya tiene por fin empoderado, así como sus otros datos, como son registro civil, como son registros de la propiedad mercantil, ahora ya tiene la posibilidad de ingresar a conocer la información del registro y de historial crediticio. En este sentido, con todos los procesos tecnológicos que estamos manejando y ya absorbiendo la información tanto de las superintendencias como de otros entes, vamos a poder entregar todo el historial completo a los ciudadanos. Así como se viene trabajando ya con bancos, con asociaciones, respecto a qué tipos de servicios necesitaban ellos, cómo acceder a la información, siempre previo a la autorización ciudadana. Perfecto. Tenemos una llamada de teléfono de Teresa Saldumbide de la ciudad de Quito. Muy buenos días, Teresa. Buenos días. Felicitándoles por el programa y en general por todo lo que hace esta televisión. Mi pregunta es, yo soy garante, lo que pasa es que la persona que yo quedé de garante se quedó sin trabajo y entonces ahorita no puede pagar y yo quisiera arreglar, ¿no? O sea, decirles que yo máximo, porque era un préstamo de 10,000 y ha pagado un año y medio. Entonces yo quisiera ver cómo que me cojan unos $100 mensuales porque yo no tengo. ¿Qué riesgo tengo yo de pasar a la central de riesgo? Porque no he tenido ningún problema y yo no quiero que mi nombre vaya a esa institución. ¿Cómo podría hacer? Ya, muchísimas gracias por su pregunta, Teresa. Justamente lo que hablábamos de los garantes. Sí, me parece importante, ya mencionamos cómo es la operatividad. Y si esto se está trasladando en una mala práctica de alguna institución financiera, nuevamente reitero que acudan a la Superintendencia de Bancos para que nos den todos los pormenores de la situación, nombres de las personas, nombre de la institución financiera para nosotros poder intervenir. Tenemos esa potestad y este es el espacio para reiterar ese compromiso de la Superintendencia, pero deben acudir para conocer los pormenores y de esa forma ayudarlos. William, ¿cuáles van a ser los requisitos para poder obtener, no sé si se va a manejar a través de una clave, cómo debe el ciudadano acceder a sus datos? Bueno, en un momento determinado, cuando el sistema se complete y esta información en su totalidad validada esté ya para disposición de los ciudadanos, el ciudadano podrá acceder a través de los servicios de Internet o los servicios de la página de datos seguro, después de continuar un proceso más de seguridad. Esto para el ciudadano de forma directa. Si el ciudadano autoriza a una tercera persona, esto quiere decir autoriza a una financiera, a un banco, a otra persona al acceder a esta información,
esta autorización tiene que ser validada, ya sea por escrito por el ciudadano o a través de la firma electrónica o de las seguridades tecnológicas que da el sistema. Quiere decir que nadie puede acceder a la información sin autorización del ciudadano. Esta es una forma novedosa de prestación del servicio. Ya la información no la tiene una entidad de forma universal, un órgano privado que, como era el caso anterior, ya no se puede acceder de forma universal a todos los datos. Es decir, que yo puedo ver cómo está cómo estoy actualmente, o sea, entrar y decir, mira, aquí tengo un problema, tal vez ni siquiera lo sé. Bueno, y sucedía, en muchas ocasiones sucedía que los ciudadanos no estábamos enterados y no escapa que alguien que nos esté viendo en este momento recuerde que a lo mejor debía un saldo pequeño, unos centavos, o alguna cuenta que se había olvidado de cubrir. En un momento determinado se encontraba un problema porque ya no era sujeto de crédito. Entonces, si nosotros en este antiguo buró de crédito privado aparecía que teníamos una deuda, un crédito vencido, o el tema de garantías, como establecía la señora hace un momento, el momento que íbamos a solicitar un crédito, ya sea de consumo, de cualquier tipo de crédito, se nos negaba, o sea, perdíamos por un lado hasta cierto tipo de derechos. Y hoy en día ya no, el ciudadano, una vez completado el proceso, una vez completado el sistema, podrá acceder a esta información, podrá pedir corrección a la información, por supuesto a las entidades que nos proveen la información, y accederla. Y también autorizar a terceros. Perfecto. Autorizar a la financiera, si voy a solicitar un crédito, autorizo en línea, autorizo personalmente para que ésta acceda, pero de forma individual a la información. Ya no se accede a la información de forma universal, ni tampoco las bases de datos van a estar corriendo de banco en banco, de financiera en financiera, o de comercio en comercio, que es lo que venía sucediendo. Nuestros datos eran comercializados y vendidos en grandes valores cuando no lo habíamos autorizado los ciudadanos. Tenemos otra llamada de José Romero de la ciudad de Quito. Muy buenos días, José. Muy buenos días, felicitándoles a todos. Mi pregunta es a todos los que les damos en el banco, en la superintendencia de los cheques protestados del 10%, ¿cómo está esa situación? Ok, listo, muchísimas gracias. ¿Qué es lo que sucede con los cheques protestados? Bien, los cheques protestados se rige por otras normativas diferente a la ley de buros, entonces creo que allí toda la ciudadanía también conoce cuál es el manejo que debe existir o debe tener responsablemente cada ciudadano, pero la información de los cheques no es parte de la información de los buros de crédito, porque buros de crédito o información financiera se refiere a los créditos que uno tenga. Recordemos ¿Una que cuenta cerrada por cheque sin fondos? Sí, se maneja en otra base de datos, puesto que los cheques son pagaderos a la vista. En el momento que usted emite un cheque es para cobrarlo en ese momento en la institución financiera. Entonces, eso se rige bajo otra normativa que no es la ley en materia de este momento, pero que las reglas siguen claras desde hace algún tiempo, 2, 3 años atrás, que es la última reforma que se dio al reglamento de cheques. Perfecto. Tenemos otra llamada de Osvaldo Flores de la ciudad de Quito. Muy buenos días. Muy buenos días. Les saludo de acá del norte de Quito. La pregunta mía es la siguiente. Mi esposa trabaja en una institución financiera y me han comentado algunos casos de algunos clientes en los cuales se han manifestado que como ya no son ellos garantes, es decir, no tienen obligación ni responsabilidad alguna. Quisiera hacerle la siguiente consulta. Anteriormente los garantes se mantenían en el buró o en la central de riesgo hasta que el cliente acabe de cancelar la deuda. Le comento más o menos por qué, porque mi esposa cuando me cuenta del trabajo de ella es un poquito estresante en la materia de que cuando va a realizar algunos cobros, los clientes de ella se mantienen en ese tapujo de no querer cancelar el crédito, simplemente porque el gobierno ya dice que son garantes y ellos ya no tienen obligaciones algunas. Quisiera que me comente un poquito de eso, hasta que pues, ¿es cierto? Que estar un poquito conscientes, ¿no?, de qué significa ser garante de una persona. ¿Qué sucede justamente en estos casos en donde ahora los garantes dicen no? Sí, no sé si usted o si a mí soy yo con tal vez la respuesta. Bueno, el ser garante significa que uno tiene una obligación secundaria o accesoria con ese crédito. Como yo le comenté, desde el año pasado se eliminó que dentro de la información de los buros constara el nombre de los garantes, pero eso no quiere decir que si por A o B circunstancias el deudor principal no cancela su deuda, se siguen unas acciones y hay todo un debido proceso para que el garante pueda pagar. Eso no significa que por el hecho de ser garante, como comentamos anteriormente, sea una mala tacha para la persona, y por el ser garante y su deudor principal no paga, usted ya esté vetado. Eso se corrigió.
Y ahí regresamos a lo que mencionábamos anteriormente. Un poco los ciudadanos deben tener clara toda esta situación e informar a las autoridades, veníamos siendo la superintendencia, pero también hoy con la DINARDAP, todas estas anomalías que se pueden presentar para ir corrigiéndolas, ¿no? Pero esa es, digamos, la manera general de esa situación. Bueno, en definitiva, la posición de un garante no es que pierde obligaciones, las obligaciones continúan. La diferencia está en que una vez cumplido un debido proceso, cumplido un proceso civil, si fuese el caso, en ese momento él tiene la obligación directa de pago. Mientras no sea así, sigue siendo garante del pago. Y debemos recordar una cosa: cuando se manejaba la información a nivel de buros, cuando se manejaba la información de otra manera, ¿qué es lo que sucedía? Muchas veces era hasta martirizado, si puedo mencionar la palabra, el garante, los familiares, los parientes. ¿Se enteraban en el trabajo, en todos lados que era garante o que...? Y el hecho de ser un garante y que el deudor principal no haya cancelado el valor, significaba para uno como garante el equivalente a ser deudor directo. Y así no son las cosas. En función de eso, la Dirección Nacional, conjuntamente con la Superintendencia, manejan los procesos y sobre todo la exposición del dato y de la información. No se puede malutilizar la información, ni se puede presionar a nivel de la información, ni condicionar. En pocas palabras, en algunos momentos hasta se extorsionaba al garante en el cumplimiento de la obligación principal para poderle otorgar un crédito al garante, porque si el garante que solicitaba el acceso a un crédito era imposible. Yo le doy el crédito, pero usted me paga lo que está debiendo a la persona. Así es. Entonces, tiene que seguirse un debido proceso inicialmente. Tenemos que irnos a un corte, pero vamos a regresar enseguida para poder seguir conversando sobre el proceso que se está realizando para la eliminación de los buró de créditos privados y la central de riesgos. No se vayan, que volvemos enseguida. La selva está llena de vida apasionante y de muerte. Este fértil mundo tridimensional es un terreno de caza en el cual el depredador especializado saca ventaja gracias a ser concebido para matar. National Geographic nos trae Concebido para Matar. Hoy 20:45 por Ecuador TV, televisión para sentir. Seguimos con lo público conversando sobre el cierre de la central de riesgos. A continuación tenemos un directo con Marco Rodríguez, quien es abogado financiero, y se realiza un cuestionamiento sobre el cierre de la central de riesgos. Este registro crediticio ciertamente va a prestar un servicio similar al que prestan los buros de crédito, porque en un inicio va a funcionar con información del sistema financiero solamente. Este solo hecho nos lleva a un escenario de 10 años de retraso. La información sobre sus viajes al exterior, que es la información que existe hoy en la página de Datos Seguro, ¿es información de riesgo crediticio? No. ¿Aporta al análisis de riesgo crediticio? No. La información sobre su patrimonio y sobre sus bienes, ¿aporta para el análisis de riesgo crediticio? Sí. ¿Y esa información hoy por hoy está disponible para los otorgadores de crédito? Sí. Las casas comerciales que tienen este tipo de operaciones ven golpeado su actividad comercial, su actividad crediticia. Las instituciones que otorgan crédito ven golpeada su actividad porque van a tener menor información para el análisis de riesgo crediticio, al menos en el corto plazo. Esa ha sido la apreciación de Marco Rodríguez, quien es abogado financiero. Quisiera también ver su punto de vista. Bueno, definitivamente tengo que discrepar totalmente. Hace una confusión en lo que es las bases de información y las bases de datos. Una cosa es la historia crediticia, es verdad. La información que administramos, la información que se le entrega al ciudadano, es toda su información. Debemos recordar que esto no va solamente dirigido al banco, a la financiera, o va dirigido a los comercios. Va dirigido al ciudadano. Un servicio. Es un servicio al ciudadano, es un cumplimiento constitucional de acceso a su información. Le debo recordar, o se debe recordar, que esa información le pertenece al ciudadano. No es una información que hoy en día
era administrada de una forma libre, porque en el momento que se recibía la información universal de los ciudadanos, pues esta era entregada a diestra y siniestra por valores o por convenios entre entidades privadas, y recordando que el Estado siempre manejaba esta información, y esta información está a disposición de los ciudadanos. Y por ejemplo, sí, en verdad, lo que es migración no tiene que ver con un historial crediticio, es verdad. Ahora ya hay más información inclusive, y esta información que el ciudadano puede autorizar, pueda autorizar su conocimiento, es diferente a un libre albedrío y uso de la información. Hoy en día hay mayor seguridad jurídica, porque el ciudadano sabe qué es lo que tiene, sabe cuál es su situación crediticia, sabe cuál es su situación patrimonial, y en esta información encontramos inclusive temas mercantiles, societarios, tenemos los registros mercantiles, tenemos los registros de la propiedad. Es decir, tenemos acceso a nuestra información como un historial de nuestra vida en la parte empresarial, en la parte de salidas del país, es decir, podemos manejar nuestra información y saber qué es lo que hemos hecho y si es que hay información errada. Y si el ciudadano autoriza que la financiera, el banco, el comercio acceda a esta información total de él, o sea, por un momento acceda a su información mercantil, a su información societaria, a su información del DSRI, creo yo que para los bancos inclusive es mayor información, porque no solamente el historial crediticio, los bancos tienen también su área de riesgo en la que analizan al ciudadano, y al pobre ciudadano le corresponde llevar los certificados del registro de la propiedad, llevar los certificados de los vehículos, llevar los certificados del SRI que no es deudor. Entonces, todo eso ahorra tiempo, y en este momento se le va a ahorrar inclusive dinero administrativo a los bancos y a las financieras, porque esa información, si la autoriza el ciudadano, podrá acceder de forma directa a través del sistema nacional. Entonces, con esto, ¿qué hacemos? Incentivamos aún más la forma de generar créditos, y mejor aún, abaratamos para el ciudadano ese famoso costo administrativo que le corresponde al banco en el momento que está analizando o estudiando si nos debe o no nos debe otorgar un crédito. En este momento es más fácil. Claro. Entonces yo creo, y estoy seguro que la ley, el asambleísta y el espíritu del asambleísta ha sido muy favorable al ciudadano, pero sobre todo está incentivando la continuidad del crédito. No nos hemos quedado 10 años atrás. Hemos demostrado que el país está una década adelante de los países en lo que es administración de datos y entrega ciudadana de la información. Tenemos una última llamada porque el tiempo en televisión es muy corto, a lo menos para estos temas que son tan importantes. Es Rafael Lucumania de Quito. Muy buenos días, Rafael. Rafael, ¿aló? Sí, buenos días. Buenos días, Rafael. ¿Cuál es su pregunta? Lo que pasa es que yo tenía la cuota fácil, me dieron el Unibanco. Aló, ahí le escucho. Buenos días. Eso le digo, lo que pasa es que tenía la cuota fácil del banco, del Unibanco. ¿Y qué pasó? Que me atrasé un mes y me tocó hacer, renegociar el préstamo. Ya, Rafael. Y pasa que yo me fui a renegociar todo y me dijeron que yo me iba a quedar en la central de riesgo, pero me mintieron y estoy en la central de riesgo hace 3 años. Y hasta ahora no salgo. Me dijeron que en 3 años yo me mudaba a la central, pero no, hasta ahora nada, ¿verdad? Perfecto, Rafael. Muchas gracias por su pregunta. Bueno, estamos ya con muy pocos minutos para terminar el programa. Entonces sí me gustaría saber qué es lo que sucede con las personas que están en la central de riesgos y que no han logrado salir de ellas a pesar de pagar sus deudas. ¿Y dónde localizar la información o dónde tienen que acercarse para poder solucionar este problema? Bien, la información no debería estar en una forma, digamos, errónea en cuanto a la base de datos, puesto que existe normativa, si usted cancela su deuda al siguiente mes, debe actualizarse su información. Diferente es que si ya el crédito está de plazo vencido, eso sí va a constar en la central de riesgos por un tiempo que también lo establece la ley. Si el caso del señor que acaba de llamar ha cancelado y se ha puesto al día su cuota, me gustaría muchísimo que se acerque a la Superintendencia de Bancos, Avenida 12 de Octubre y Madrid, el día de hoy, o por interno podamos obtener su número de telefónico, puesto que, como les mencioné, no debe existir información errónea. Si uno se pone al día en sus cuotas y en sus deudas, al siguiente mes la información debe estar actualizada en la central de riesgos. Sí, agradecerles muchísimo por habernos acompañado el día de hoy, es información muy importante. ¿En qué página se puede la ciudadanía informar más sobre el proceso de inmigración y para cuándo ya va a estar listo el sistema en donde nosotros podemos ver nuestra historia? Bueno, el acceso a la información ciudadana está a través de www.datoseguro.gov.es. Ahí encontramos ya nuestra información, la información que consta en todos los registros públicos, y el proceso de incorporación de historial crediticio se tiene que dar hasta mediados de este año.
Ya gozamos de la información, ya estamos levantando toda la plataforma tecnológica que se necesita para una prestación adecuada y sobre todo segura, y el ciudadano podrá acceder a su información. La ley establece que nosotros notifiquemos a los buros de crédito el momento que ya salimos totalmente al servicio ciudadano. Nos da un año desde que fue emitida, o sea, se acabaría más o menos en el mes de noviembre, y para esa época nosotros ya tendremos toda la plataforma conjuntamente con las superintendencias, así como otras entidades, para poder prestar el mejor servicio al ciudadano. Y por supuesto, siempre estamos sujetos a la crítica, a las observaciones, pero si los ciudadanos tienen quejas sobre los procesos, podrán tanto remitir a las superintendencias como a la Dirección Nacional. Una vez más, agradecerles por habernos acompañado el día de hoy. Esperamos contar con ustedes en una nueva emisión para poder ahondar un poco más de este tema que es de tanto interés para la ciudadanía. A ustedes que tengan un excelente día. Nos vemos mañana con más de lo público.